Drácula. De Bram Stoker. Capítulo XVI. Diario de Mina Harker. 1 de noviembre, hemos viajado durante todo el día, y a buena velocidad. Parece que los caballos comprenden que se les trata con amabilidad, porque rinden al máximo de buena gana. Los hemos cambiado tantas veces, y nos hemos encontrado siempre con tan buena voluntad, que ello nos invita a pensar que el viaje va a ser fácil. El Dr. Van Helsing es lacónico. Dice a los campesinos que tiene prisa por llegar a Bistrita, y les paga bien para que cambien los caballos. Nos dan sopa caliente, o una taza de té o café, y partimos inmediatamente. Es un país precioso, lleno de bellezas de todas clases, y las gentes son valerosas, fuertes y sencillas, y al parecer poseen grandes cualidades. Son muy supersticiosas. En la primera casa en la que nos detuvimos, cuando la mujer que nos servía la comida vio la cicatriz de mi frente, se santiguó y tendió 2 dedos hacia mí, para protegerse del mal de ojo. Creo que se tomaron la molestia de poner mayor cantidad de ajo en nuestra comida. Y resulta que yo no soporto el ajo. Desde entonces he tenido cuidado de no quitarme el sombrero o el velo, y así escapo a sus sospechas. Avanzamos con rapidez y, como no llevamos conductor que pueda ir contando chismes, evitamos el escándalo, pero me imagino que el temor al mal de ojo nos seguirá durante todo el camino. El profesor parece inagotable, no ha descansado durante todo el día, aunque a mí me ha obligado a dormir durante un largo rato. Al anochecer me hipnotizó, y según dice, yo contesté lo mismo que de costumbre. Oscuridad, chapoteo de agua y crujir de madera. Así pues, nuestro enemigo se encuentra aún en el agua. Me da miedo pensar en Jonathan, aunque por alguna razón no siento ningún temor por él ni por mí. Escribo esto mientras esperamos en una granja a que preparen los caballos. El Dr. Van Helsing está durmiendo. Pobrecillo, parece muy cansado y viejo, y ha adquirido un color gris. Pero su boca sigue tan firme como la de un conquistador. E incluso dormido está imbuido de decisión. Cuando llevemos un buen trecho debo hacerle descansar mientras yo conduzco. Le diré que aún nos quedan muchos días y que no puede derrumbarse cuando vamos a necesitar toda su fuerza. Todo está preparado. Partiremos dentro de poco. 2 de noviembre, por la mañana, conseguí que el profesor aceptase que nos turnásemos para conducir durante toda la noche. Ahora ya es pleno día, soleado, pero frío. En el aire flota una extraña pesadez. Digo pesadez a falta de una palabra más adecuada. Quiero decir que el ambiente nos oprime a ambos. Hace mucho frío, y si estamos cómodos es gracias a los abrigos de piel. Al amanecer el profesor me hipnotizó. Dice que contesté oscuridad, madera crujiente y rumor de agua, de lo que se deduce que el río cambia a medida que ascienden. Espero que mi amado no corra ningún riesgo, al menos no más de los necesarios. Pero estamos en manos de Dios. 2 de noviembre, por la noche, todo el día conduciendo. A medida que avanzamos el paisaje se hace más agreste, y las grandes estribaciones de los Cárpatos, que en Beresti parecían tan lejanos y tan bajos en la línea del horizonte, ahora se agrupan a nuestro alrededor y se ciernen sobre nosotros. Tanto el profesor como yo estamos animados. Creo que ambos hacemos esfuerzos por infundirnos optimismo mutuamente, y de paso nos animamos a nosotros mismos. El Dr. Van Helsing dice que por la mañana habremos llegado al desfiladero del Borgo. Hay pocas casas en esta región, y el profesor dice que tendremos que continuar el viaje con los últimos caballos que cambiamos, pues tal vez no podamos adquirir otros. Ha comprado otros 2 además de los 2 que cambiamos, de modo que ahora llevamos un poderoso tiro de 4. Los caballitos son pacientes y dóciles, y no nos causan ninguna molestia. No nos preocupa encontrarnos con otros viajeros, y por eso yo también conduzco. Llegaremos al desfiladero de día, no queremos llegar antes. Viajamos con calma y nos turnamos para descansar. ¿Qué nos deparará el día de mañana? Vamos en busca del lugar en que mi pobre amado sufrió tanto.
Dios quiera que lleguemos con bien, y se digne proteger a mi marido y a aquellos que no son queridos y que corren tan grave riesgo. Yo no soy digna. Ay. Soy impura a sus ojos, y lo seré hasta que me permita presentarme ante él como una más entre los que no han incurrido en su cólera. Notas de Abraham Van Helsing. 4 de noviembre, esto va dirigido a mi viejo y verdadero amigo John Seward, doctor en medicina, de Purfleet, Londres, en caso de que no vuelva a verlo. Quizá sirva de explicación. Es por la mañana y escribo al calor de una hoguera que he mantenido viva durante toda la noche con la ayuda de la señora Mina. Hace frío, mucho frío. Tanto, que el cielo gris y plomizo está lleno de nieve, que cuando caiga durará todo el invierno, ya que el suelo se está endureciendo para recibirla. Al parecer, ha afectado a la señora Mina. Ha tenido la cabeza tan pesada durante todo el día, que no parece ella misma. Duerme, duerme y duerme. Ella, que normalmente está tan alerta, no ha hecho nada en todo el día. Incluso ha perdido el apetito. Ella, que tan constante es, no ha escrito en su diario. Algo me dice que no todo marcha bien. Sin embargo, esta noche está más animada 87. Haber dormido todo el día la ha descansado y recuperado, porque ahora es todo dulzura y está tan animada como de costumbre. A la puesta del sol intenté hipnotizarla, pero sin resultados. El poder se ha ido reduciendo con el paso de los días y esta noche me ha fallado por completo. Bien, hágase la voluntad de Dios, sea la que sea y donde quiera que nos lleve. Ahora, a los hechos, pues como la señora Mina no escribe con su máquina, debo hacerlo en mi incómodo y viejo estilo, para que no quede ni un día nuestro sin registrar. Ayer por la mañana, justo después de la salida del sol, llegamos al desfiladero del Borgo. En cuanto vi señales del amanecer, me dispuse para la sesión de hipnotismo. Detuvimos el carruaje y nos bajamos, para que nada nos distrajese. Hice un lecho con las pieles, y la señora Mina, tumbándose, se sometió al sueño hipnótico como siempre. Pero más despacio y durante menos tiempo que nunca. Como las veces anteriores, llegó la respuesta. Oscuridad y remolinos de agua. Después despertó, radiante y feliz, y continuamos el viaje y pronto llegamos al desfiladero. En ese momento y en ese lugar ardía de entusiasmo. Se manifestó en ella un nuevo poder para guiarnos, ya que señaló la carretera y dijo: "Este es el camino". ¿Cómo lo sabe?, pregunté. Por supuesto que lo sé, respondió, y tras una pausa añadió: "No lo recorrió mi Jonathan y escribió sobre su viaje". De momento me pareció extraño, pero enseguida vi que solo había un atajo. No es muy utilizado y es muy distinto a la carretera que va de Bukovina a Bistrita, que es más ancha y firme, y más frecuentada. De modo que por este camino seguimos. Cuando encontramos otros, no siempre estábamos seguros de que fueran caminos, pues estaban descuidados y había caído una nieve ligera, los caballos y solo ellos saben. Los dejo que dirijan, y ellos continúan pacientes. De cuando en cuando encontramos todas las cosas que Jonathan anotó en ese magnífico diario suyo. Continuamos durante largas horas y más horas. Al principio le digo a la señora Mina que duerma. Lo intenta y lo consigue. Duerme todo el tiempo, hasta que al final en mí crece la sospecha, e intento despertarla. Pero continúa durmiendo, y no puedo despertarla, aunque lo intento. No deseo hacerlo de forma brusca, no vaya a hacerle daño. Pues sé que mucho ha sufrido y que el sueño, a veces, lo es todo para ella. Debí adormilarme, porque de pronto me siento culpable como si hubiera hecho algo. Me encuentro con las riendas en la mano, y los buenos caballos siguen adelante, como siempre. Miro al interior y encuentro a la señora Mina dormida. No falta mucho para la puesta del sol, y sobre la nieve la luz del sol se derrama en gran riada amarilla, de forma que nosotros proyectamos una larga sombra allí donde la montaña se eleva, tan escarpada. Porque estamos subiendo, y todo es tan salvaje y pedregoso como si fuera el fin del mundo. Llamé a la señora Mina.
Esta vez se despertó sin demasiados problemas, y entonces intenté inducirla al sueño hipnótico. Pero no se durmió, como si yo no estuviera. Aún así lo intenté, hasta que de pronto descubro que ella y yo estamos sumidos en la oscuridad. Así que miro alrededor y veo que el sol se ha puesto. La señora Mina ríe, y yo me vuelvo y la miro. Ahora está bastante despierta y tiene tan buen aspecto como no le había visto desde aquella noche en Carfax, cuando entramos por primera vez en la casa del conde. Estoy sorprendido e incómodo. Pero está tan alegre y cariñosa y tan pendiente de mí, que olvido el miedo. Enciendo un fuego, pues hemos traído leña, y ella prepara comida mientras yo quito las riendas a los caballos y los ato al abrigo, para comer. Cuando vuelvo al fuego, ella tiene preparada mi cena. Voy a ayudarla, pero sonríe y me dice que ya ha comido, que estaba tan hambrienta que no pudo esperar. No me gusta, y tengo graves dudas. Pero temo asustarla, así que guardo silencio. Me sirve y como solo. Y después nos tapamos con las pieles y nos tumbamos al lado del fuego, y le digo que duerma mientras yo vigilo. Pero al momento olvido toda la vigilancia, y cuando de pronto recuerdo que vigilo, la encuentro tumbada tranquilamente, pero despierta y mirándome con ojos muy brillantes. 1, 2 veces más, ocurre la misma cosa y duermo mucho hasta la mañana. Cuando despierto intento hipnotizarla. Pero aunque cierra los ojos obediente, no duerme. El sol sube, y sube y sube. Y entonces se duerme, más demasiado tarde, y tan profundamente que no se puede despertar. Tengo que levantarla y, dormida, colocarla en el carruaje una vez guarnecidos los caballos y todo dispuesto. La señora continúa dormida, y dormida. Y dormida parece más saludable y con mejor color que antes. Y no me gusta. Y tengo miedo, tengo miedo de todo, incluso de pensar. Pero debo continuar mi camino. La apuesta es a vida o muerte, o más, y no debemos vacilar. El 5 de noviembre, por la mañana, déjame ser exacto en todo, porque aunque tú y yo hemos visto juntos algunas cosas extrañas, puede que al principio tú pienses que yo, Van Helsing, estoy loco, que los muchos horrores y la larga tensión nerviosa al fin han atacado mi cerebro. Viajamos todo el día de ayer, acercándonos más y más a las montañas, y adentrándonos en tierra cada vez más salvaje y desierta. Hay grandes precipicios ceñudos, muchas cascadas, y parece como si en alguna ocasión la naturaleza hubiera celebrado aquí su carnaval. La señora Mina continúa durmiendo, y aunque tuve hambre y la calmé no pude despertarla ni para comer. Empecé a temer que el hechizo fatal del lugar empezara a afectarla, envenenada como está por el bautismo del vampiro. Bien, me dije, si ella duerme todo el día, yo no duermo de noche. Cuando atravesábamos una carretera escabrosa, pues era una carretera antigua y en malas condiciones, incliné la cabeza y dormí. Otra vez me desperté con un sentimiento de culpa y de que había pasado tiempo, y encontré a la señora Mina aún dormida, y el sol muy bajo. Pero todo había cambiado. Las torvas montañas parecían lejanas, y estábamos acercándonos a la cumbre de una colina empinada, en cuya cima había un castillo como el que menciona Jonathan en su diario. Me alegré y me atemoricé al tiempo. Pues ahora, para bien o para mal, el fin está cerca. Desperté a la señora Mina, e intenté hipnotizarla de nuevo. Pero imposible hasta que fue demasiado tarde. Entonces, antes de que la gran oscuridad nos cubriera, pues, incluso después de la puesta del sol, el cielo lo reflejaba sobre la nieve, y durante un tiempo todo está bañado por un impresionante crepúsculo, llevé los caballos a un refugio que pude encontrar y les di de comer. Después enciendo una hoguera. Y cerca de ella hago que se siente la señora Mina, despierta y más encantadora que nunca. Preparé comida, pero ella no quiso comer, diciendo sencillamente que no tenía hambre. No insistí, al saber que era inútil. Pero yo sí como, porque ahora tengo que estar fuerte para todo.
Después, con el temor de lo que podría suceder, tracé un círculo suficientemente grande para su comodidad, en cuyo interior se sentó la señora Mina. Y por encima del anillo pasé un trozo de la hostia, y la desmenucé en trozos finos para que todo estuviera bien protegido. Durante todo el tiempo permaneció inmóvil, tan inmóvil como una muerta, y se puso blanca y más blanca, hasta que la nieve no era más pálida que ella, y no pronunció palabra. Pero al acercarme se agarró a mí, y comprendí que aquella pobre alma se agitaba de pies a cabeza con un temblor que daba lástima ver. Cuando se hubo calmado un poco, le dije: ¿no quiere acercarse al fuego? Porque quería hacer una prueba con ella. Se levantó, obediente, pero tras dar un paso se detuvo y se quedó como asustada. ¿Por qué no continúa?, le pregunté. Negó con la cabeza, y volvió a sentarse en su sitio. Me miró con los ojos muy abiertos, como quien acaba de despertarse, y dijo sencillamente: no puedo. Y guardó silencio. Yo me alegré, porque sabía que lo que ella no podía hacer tampoco podrían hacerlo ninguno de aquellos a quienes tememos. Aunque podía haber peligro para su cuerpo, su alma aún estaba a salvo. En ese momento empezaron a relinchar los caballos y a tirar de sus ataduras, hasta que me acerqué a ellos y los tranquilicé. Al sentir mis manos sobre ellos, gimotearon como de contento, me lamieron las manos y se quedaron tranquilos durante un rato. Durante la noche me acerqué a ellos muchas veces, hasta que llegó la fría hora en que toda la naturaleza está en su punto más bajo, y cada vez que me acercaba a ellos les daba calma. En la hora fría empezó a morir el fuego, y estuve a punto de añadir leña, porque la nieve caía en ráfagas que iban acompañadas por una niebla helada. Incluso en la oscuridad se veía luz, como la que siempre hay sobre la nieve. Y parecía que las ráfagas de nieve y los cendales de niebla adoptaran la forma de mujeres con largos vestidos flotantes. Todo estaba envuelto en un silencio mortal y lóbrego, solo roto por el gemir y piafar de los caballos, que aterrorizados estaban. Empecé a sentir temor, un terrible temor. Pero entonces comprendí que estaba a salvo en aquel círculo. También yo empecé a pensar que mis imaginaciones eran propias de la noche y la oscuridad y el desasosiego que había padecido, y toda aquella terrible angustia. Era como si me estuvieran engañando todos los recuerdos de la horripilante experiencia de Jonathan, ya que los copos de nieve y la niebla empezaron a girar y a arremolinarse, hasta que entreví entre las sombras las siluetas de aquellas mujeres que querían besarlo. Y los caballos piafaban cada vez más bajo, y gemían de terror, como los hombres de dolor. Temí por mi querida señora Mina, cuando aquellas extrañas figuras se acercaron y empezaron a girar a su alrededor. La miré, pero estaba tranquila, y me sonrió. Cuando me dirigí hacia la hoguera para echarle leña, me sujetó y me hizo retroceder, y me susurró, tan bajo que parecía la voz que se oye en un sueño: no. No. No salga. Aquí está a salvo. Me volví hacia ella y le dije, mirándola a los ojos: ¿y usted? Es por usted por quien temo. Ante mis palabras se echó a reír, una risa grave e irreal, y dijo: ¿qué teme por mí? ¿Por qué? No hay nadie en el mundo que se encuentre más a salvo de ellos que yo. Mientras trataba de comprender el significado de sus palabras, una ráfaga de viento avivó las llamas, y veo la cicatriz roja de su frente. Entonces, ¡ay! Comprendo. De no haberlo hecho entonces, pronto lo habría comprendido, porque se acercaron las figuras revoloteantes de nieve y bruma, aunque siempre alejadas del círculo santo. Empezaron a materializarse hasta que, si Dios no me ha quitado la razón, porque con mis propios ojos lo vi, ante mí aparecieron en carne y hueso las tres mujeres que Jonathan vio en la habitación, cuando quisieron besar su cuello. Conocí aquellas formas redondeadas y oscilantes, los ojos duros y brillantes, los blancos dientes, el color rojizo, los labios voluptuosos. Siempre sonreían a la pobre señora Mina.
Y, con una carcajada que resonó en el silencio de la noche, entrelazaron sus brazos y la señalaron, al tiempo que decían en ese tono tan dulce y argentino que, según Jonathan, poseía la dulzura intolerable de los vasos de agua. Ven, hermana, ven con nosotras. Ven. Ven. Me volví asustado hacia la pobre señora Mina, y mi corazón de alegría brincó como una llama. Porque, el terror de sus dulces ojos, la repulsión, el horror, hablaban a mi corazón con tono de esperanza. Loado sea Dios porque aún no es una de ellas. Cogí unas ramas que había a mi lado y, enarbolando un trozo de hostia, avancé hacia ellas. Retrocedieron al verme, y emitieron aquella carcajada suya, grave y horrenda. Alimenté el fuego, y no las temí. Porque sabía que estábamos a salvo en el interior de nuestro círculo de protección. No podían acercarse a mí mientras fuera así armado, ni a la señora Mina mientras permaneciese dentro del círculo, que no podía abandonar con mayor facilidad de la que ellas podían entrar. Los caballos habían dejado de gemir, y estaban inmóviles, en el suelo. La nieve caía suavemente sobre ellos, y se pusieron blancos. Sabía que a las pobres bestias no les aguardaban más terrores. Y así continuamos hasta que la luz roja del alba empezó a atravesar la oscuridad de la nieve. Yo estaba desolado y atemorizado, y lleno de pena y terror. Pero cuando aquel maravilloso sol empezó a elevarse en el horizonte, recobré la vida. Con la primera luz del alba, las horripilantes figuras se disolvieron en el remolino de nieve y niebla. Los cendales de bruma transparente se alejaron hacia el castillo y desaparecieron. Con la luz del alba, me volví instintivamente hacia la señora Mina con la intención de hipnotizarla. Pero estaba sumida en un sueño súbito y profundo del que no pude despertarla. Traté de hipnotizarla dormida, pero no respondió en absoluto, y rompió el día. No me atrevo a moverme. He encendido fuego y he visto los caballos. Están todos muertos. Hoy tengo mucho que hacer aquí, y estoy esperando a que el sol esté alto en el cielo. Porque puede haber sitios a los que debo ir, donde la luz del sol, a pesar de la nieve y la bruma que lo oscurece, será mi seguridad. Voy a fortalecerme con un desayuno, y después iniciaré mi terrible empresa. La señora Mina aún duerme. Y, gracias a Dios. Su sueño es tranquilo. Diario de Jonathan Archer. 4 de noviembre, por la tarde, el accidente sufrido por la lancha ha sido algo terrible para nosotros. De no haber sido por esto, hace tiempo que habríamos dado alcance al bote. Y a estas horas mi querida Mina ya estaría libre. Me da miedo pensar en ella, en esas llanuras próximas a ese lugar de horrores. Hemos adquirido caballos, y proseguimos el camino. Escribo mientras Godalming se prepara. Llevamos armas. Los cíngaros deben andarse con cuidado si quieren pelea. Ojalá estuvieran con nosotros Morris y Seward. Lo único que podemos hacer es tener confianza. Si no escribo más, adiós, Mina. Que Dios te bendiga y te proteja. Diario del Dr. Seward. 5 de noviembre, al amanecer vimos al grupo de cíngaros, que se alejaba velozmente del río en una carreta. Iban rodeándola en grupo y se alejaban a toda velocidad, como si alguien los persiguiera. Cae la nieve en copos ligeros, y en el aire flota una extraña excitación. Tal vez sea nuestra propia sensación de excitación, pero también en nuestro abatimiento hay algo extraño. En la distancia se oye aullar a los lobos. El viento arrastra el sonido desde las montañas. Todos corremos peligro, y por todos los flancos. Los caballos ya están casi listos, y pronto partiremos. Vamos al encuentro de la muerte de alguien. Solo Dios sabe quién, o dónde, o qué, o cuándo o cómo. Puede ser. Notas del Dr. Van Helsing. 5 de noviembre, por la tarde, al menos, estoy cuerdo. Gracias sean dadas a Dios por su misericordia, aunque la comprobación ha sido espantosa. Cuando dejé a la señora Mina durmiendo dentro del círculo sagrado, me dirigí al castillo. El martillo de herrero que había cogido en Beresti resultó útil.
Aunque todas las puertas estaban abiertas, las arranqué de sus goznes herrumbrosos para evitar que la mala intención o la mala fortuna las cerrase y, después de haber entrado, no pudiese salir. Me sirvió la amarga experiencia de Jonathan. Por recuerdos de su diario encontré el camino que lleva a la vieja capilla, pues sabía que allí estaba mi tarea. El aire era opresivo. Parecía que hubiese un humo sulfuroso, que a veces me mareaba. O me zumbaban los oídos, o escuché a lo lejos aullidos de lobos. Entonces recordé a mi querida señora Mina, y me encontré en una difícil situación. El dilema me dejó entre la espada y la pared. A ella, no me atrevía yo a traerla a aquel lugar. Prefería dejarla a salvo contra el ataque del vampiro en el interior del círculo sagrado. Pero incluso allí llegaba el lobo. Decido que mi trabajo está allí, y que hemos de rendirnos a los lobos, si fuese esa la voluntad de Dios. En cualquier caso, solo era la muerte, y detrás, la libertad. Así elegí en nombre de la señora Mina. De haber sido solo por mí, fácil habría sido la elección. Mejor descansar en la tripa del lobo que en la tumba del vampiro. Y así decidí proseguir mi tarea. Sabía que tenía que encontrar al menos 3 tumbas habitadas. Y así, busco y encuentro una de ellas. Ella yacía en el sueño de los vampiros, tan llena de vida y de voluptuosa belleza que me estremezco como si hubiera ido a cometer un asesinato. No dudo que antaño, cuando tales cosas existían, muchos hombres que acometieron la misma tarea que yo sintieran que les fallaba el corazón y los nervios. Por eso el hombre se demora y se demora, hasta que la mera belleza y la fascinación de la lasciva no muerta lo hipnotiza. Y se queda allí, una hora y otra hora, hasta que llega el crepúsculo, y se acaba el sueño de la mujer vampiro. Entonces se abren los maravillosos ojos de la bella mujer, y miran con amor, y presenta la boca voluptuosa para un beso, y el hombre es débil. Y allí queda una víctima más en el redil del vampiro. Una víctima más para aumentar las lóbregas y horripilantes filas de los no muertos. Sin duda tiene que existir cierta fascinación, ya que tanto me conmueve la presencia de semejante ser, incluso yacente en una tumba corroída por el tiempo y cargada con el polvo de los siglos, a pesar del espantoso hedor, semejante a los escondrijos del conde. Sí, me conmovió, a mí, Van Helsing, con toda mi resolución y mis motivos para odiar, me conmovió tanto, que me invadió un deseo de aplazar mi proyecto, tan fuerte que paralizó mis facultades y trabó mi alma. Tal vez fuera debido a que empezaban a adueñarse de mí la falta de sueño y la extraña opresión del aire. Lo cierto es que me estaba sumiendo en el sueño con los ojos abiertos de quien se somete a una dulce fascinación cuando oí, en el aire aquietado por la nieve, un gemido largo y apagado, tan lleno de pena y aflicción, que me despertó como el sonido de un clarín. Porque lo que oía era la voz de mi querida señora Mina. Entonces me afiancé aún más en mi terrible tarea, y encontré a una de las hermanas, a la otra morena, tras arrancar las tapas de los sepulcros. No me atreví a detenerme a mirarla, como había hecho con su hermana, por si acaso me cautivaba una vez más, sino que proseguí la búsqueda hasta que, finalmente, encontré en una gran tumba elevada, como si hubiera sido construida para alguien muy querido, aquella otra hermana rubia, a quien, como Jonathan, yo había visto materializarse en los átomos de niebla. Era tan rubia, tan bella, tan radiante, tan exquisitamente voluptuosa, que el instinto de hombre que hay en mí, y que incita a los de mi sexo a amar y proteger a los del suyo, hizo girar mi cabeza con una emoción nueva. Pero, gracias a Dios, aún no se había extinguido en mis oídos aquel lamento del alma de mi querida señora Mina. Y antes de que el embrujo actuase sobre mí con mayor intensidad, cobré ánimos suficientes para llevar a cabo mi espantosa tarea. Ya había investigado todas las tumbas de la capilla, y como la noche anterior solo nos habían visitado aquellas 3 no muertas fantasmales, di por sentado que no existían más no muertos en activo. Había un gran sepulcro, más señorial que el resto. Era enorme, y de nobles proporciones. En él solo había una palabra: Drácula.
Así que este era el hogar no muerto del rey vampiro, al que tantos otros estaban destinados. El hecho de estar vacío me reafirmaba con elocuencia en lo que yo ya sabía. Antes de empezar a devolver a aquellas mujeres su personalidad de muertas mediante mi terrible tarea, coloqué un trozo de hostia en la tumba de Drácula, y así lo expulsé para siempre de su morada de no muerto. Acometí mi empresa, que tanto temía. De haber sido una, habría sido relativamente fácil. Pero 3. Tener que empezar 2 veces más después de haber realizado ya aquel acto de horror. Pues, si fue terrible con la dulce señorita Lucky, ¿qué no sería con aquellas desconocidas, que habían sobrevivido durante siglos, y que se habían fortalecido con el transcurso de los años? Que, de haber podido, habrían vendido cara sus vidas abyectas o, amigo John, fue una carnicería. De no haberme animado el pensar en otros muertos, y de los vivos sobre los que se cernía tal palio de horror, no habría podido continuar. Todavía tiemblo y tiemblo, aunque, gracias a Dios, fui firme hasta que todo hubo acabado. Si no hubiera visto el reposo en el primer rostro, y la alegría que lo cubrió momentos antes de la disolución final, al comprender que había ganado su alma, no habría podido continuar aquella carnicería. No habría podido soportar el horrendo chirriar de la estaca al penetrar en el corazón, el retorcerse de los miembros, y los labios cubiertos de espuma sangrienta. Habría huido aterrorizado y habría dejado mi trabajo sin hacer. Pero ya ha acabado todo. Y ahora puedo apiadarme de esas pobres almas y llorar al pensar en ellas, plácidamente sumidas en el sueño de la muerte un segundo antes de desaparecer. Ya que, amigo John, apenas había cortado con el cuchillo la cabeza de cada una de ellas, cuando el cuerpo empezó a disolverse hasta quedar reducido al polvo original, como si la muerte que hubiera debido llegar siglos atrás proclamase sus derechos y dijese de una vez por todas, y en voz alta: aquí estoy yo. Antes de abandonar el castillo, preparé todos los accesos de entrada de modo que el conde no pueda volver a penetrar allí no muerto. Al entrar en el círculo en el que dormía la señora Mina, ésta se despertó y, al verme, gritó apenada que yo había soportado demasiadas cosas. «Venga», dijo. «Vámonos de este lugar de horrores. Vamos al encuentro de mi marido, que se dirige hacia nosotros». Lo sé. Estaba delgada, pálida y débil. Pero sus ojos eran puros y brillaban de fervor. Me alegró ver su palidez y su enfermedad, pues mi mente estaba llena del horror reciente de aquellas mujeres vampiros, dormidas y saludables. Y así, con esperanza y confianza, aunque llenos de miedo, nos dirigimos hacia el este a reunirnos con nuestros amigos y con él. La señora Mina me dice que sabe que vienen hacia nosotros. Diario de Mina Archer. 6 de noviembre, ya estaba avanzada la tarde cuando el profesor y yo nos dirigimos hacia el este, por donde yo sabía que Jonathan venía. No caminábamos deprisa, a pesar de que el sendero discurría cuesta abajo, pues teníamos que llevar mantas pesadas y prendas de abrigo. No nos atrevíamos a correr el riesgo de quedarnos sin protección en el frío y la nieve. También tuvimos que llevar algunas provisiones, pues nos encontrábamos en un lugar totalmente desierto, y, por lo que podía verse a través de la nevada, no se distinguía el menor signo de ser viviente. Cuando hubimos avanzado alrededor de 1 milla, yo me sentía cansada por la pesada marcha y me senté a descansar. Miramos hacia atrás y vimos la límpida silueta del castillo de Drácula recortada contra el cielo. Habíamos bajado tanto por la colina sobre la que se yergue, que el ángulo de perspectiva de los montes Cárpatos se encontraba muy por debajo. Lo contemplamos en toda su grandeza, colgado a 1000 pies en la cima de un precipicio, aparentemente separado por una enorme distancia de la falda de las montañas adyacentes. En aquel lugar había algo agreste y extraño. Oíamos el aullido distante de los lobos. Estaban lejos, pero el sonido, a pesar de que la nevada lo amortiguaba, estaba lleno de terror. Por la forma como el Dr. Van Helsing examinaba el terreno, comprendí que buscaba un punto estratégico donde estuviéramos menos expuestos en caso de ataque. El escabroso camino seguía bajando.
Podíamos distinguirlo entre los montones de nieve. Al cabo de un rato el profesor me hizo señas para que me levantase y me reuniese con él. Había encontrado un escondrijo estupendo, una especie de depresión natural en la roca, con una entrada como si fuera una puerta entre dos grandes piedras. Me tomó de la mano y me hizo entrar. «Mire», dijo. «Aquí estará a resguardo. Y si vienen los lobos podré encargarme de ellos uno a uno». Trajo los abrigos de piel y me preparó un cobijo cómodo. Sacó unas provisiones y me obligó a comer. Pero yo no podía probar bocado. Me daba asco el solo hecho de intentarlo, y a pesar de lo mucho que me hubiese gustado complacerle, no pude cobrar ánimos suficientes. Parecía muy triste, pero no me hizo ningún reproche. Sacó del estuche los prismáticos, se subió a la cima de la roca y se puso a examinar el horizonte. De repente gritó: «Mire. Señora Mina, mire, mire». Me levanté de un salto y me coloqué junto a él en la roca. Me dio los prismáticos y señaló. La nieve caía en una capa más densa y formaba furiosos remolinos, porque empezaba a soplar un viento fuerte. A veces se producían pausas entre las ráfagas de nieve, momentos en que veía a gran distancia a mi alrededor. Desde la altura en que nos encontrábamos se podía ver un gran trecho. Y a lo lejos, detrás de la blanca inmensidad de nieve, vi el río, como una cinta negra que serpenteaba formando bucles y rizos. Justo enfrente de nosotros y no muy lejos, de hecho estaba tan cerca que me extrañó que no lo hubiéramos observado antes, un grupo de hombres cabalgaba a gran velocidad. En medio había un carro, una carreta alargada que se bamboleaba de un lado a otro del camino, como la cola de un perro agitándose, al tropezar con cada desigualdad del terreno. Al recortarse sus siluetas contra la nieve deduje que se trataba de campesinos o gitanos por las ropas que llevaban. En el carro había un gran cajón rectangular. Mi corazón dio un brinco al verlo, porque sentí que el fin estaba cerca. Ya se aproximaba el anochecer, y yo bien sabía que aquel ser, prisionero hasta entonces en el cajón, quedaría libre con el crepúsculo y podría eludir la persecución adoptando cualquier forma. Me volví asustada hacia el profesor, pero descubrí, con gran consternación, que no estaba a mi lado. Unos momentos después lo vi debajo de mí. Había trazado un círculo en torno a la roca, semejante al que nos había servido de protección la noche anterior. Una vez terminado, se acercó a mí y dijo: «Aquí al menos estará a salvo de él». Cogió los prismáticos. Y cuando la nieve hizo una pausa, se aclaró el espacio que había a nuestros pies. «Vea», dijo. «Van deprisa. Están azotando los caballos, y cabalgan a toda velocidad». Se quedó callado, y al poco prosiguió con voz hueca: «Es una carrera contra el sol. Tal vez lleguemos demasiado tarde. Cúmplase la voluntad de Dios». Una nueva ráfaga de nieve borró todo el paisaje. Pero pasó pronto y el profesor volvió a enfocar los prismáticos hacia la llanura. Se oyó un grito repentinamente: «Mire. Mire. Mire. 2 hombres a caballo los persiguen desde el sur. Tienen que ser Kinsey y John. Tome los prismáticos. Mire antes de que la nieve lo borre todo». Cogí los prismáticos y miré. Aquellos 2 hombres podían ser el Dr. Seward y el Sr. Morris. En cualquier caso, sabía que ninguno de los dos era Jonathan. Al mismo tiempo sabía que Jonathan no andaba lejos. Miré a mi alrededor y vi, al norte del grupo que se acercaba, a otros 2 hombres, que cabalgaban a matacaballo. Tenía la certeza de que uno de ellos era Jonathan y, naturalmente, supuse que el otro sería Lord Godalming. También ellos perseguían al grupo del carro. Cuando se lo dije al profesor, se puso a gritar de júbilo como un colegial. Y tras mirar atentamente, hasta que una ráfaga de nieve impidió la visión, apoyó el rifle Winchester sobre la piedra de la entrada de nuestro refugio, dispuesto a utilizarlo. «Todos convergen hacia el mismo punto», dijo. «Cuando llegue el momento, estaremos rodeados por los gitanos por todos lados.
Saqué mi revólver y lo dejé a mano, porque, mientras hablábamos, el aullar de los lobos se oía cada vez más alto y más cerca. Cuando la tormenta de nieve amainó durante unos momentos, volvimos a mirar. Resultaba extraño ver caer la nieve en copos tan gruesos, muy cerca de nosotros, y detrás, el sol que brillaba más y más a medida que se iba hundiendo tras las lejanas cumbres. Al recorrer el horizonte con los prismáticos vi unos puntos diseminados que se movían de uno en uno y de dos en dos y tres en tres, y en cantidades mayores. Los lobos se agrupaban en busca de su presa. Cada minuto de espera nos parecía un siglo. El viento soplaba en ráfagas violentas, arrastrando furiosamente la nieve que se arremolinaba a nuestro alrededor. A veces no veíamos ni siquiera a una distancia de un palmo. Pero en otras ocasiones, cuando el viento rugiente soplaba a nuestro lado, limpiaba el paisaje a nuestro alrededor, y podíamos divisar el panorama hasta una gran distancia. Últimamente, estábamos tan acostumbrados a observar expectantes la salida y la puesta del sol, que sabíamos con bastante exactitud cuándo se produciría. Y también sabíamos que el sol iba a ponerse al poco tiempo. Era difícil creer que, según nuestros relojes, hacía menos de una hora que esperábamos en nuestro refugio a que aquellos grupos convergieran. El viento del norte soplaba en ráfagas más violentas y furiosas y más constantemente. Parecía haber alejado las nubes cargadas de nieve, ya que, salvo por ráfagas ocasionales, la nieve caía incesante. Distinguíamos con claridad a los miembros de cada grupo, a los perseguidos y a los perseguidores. Por extraño que resulte, los perseguidos no parecían notar, o no les importaba, que les estuvieran persiguiendo. A medida que el sol se ocultaba más y más tras las cimas de las montañas, apretaban el paso con velocidad redoblada. Se acercaban más y más. El profesor y yo nos acurrucamos detrás de la roca y preparamos nuestras armas. Observé que el profesor estaba dispuesto a no dejarlos pasar. Ninguno de ellos se había percatado de nuestra presencia. De repente se oyeron dos voces que gritaron: ¡alto! Una era la de mi Jonathan, agudizada por la cólera. En la otra distinguí el tono fuerte e imperioso del señor Morris. Aunque los gitanos no conocieran aquel idioma, el tono no dejaba lugar a dudas sobre el significado de las palabras, cualquiera que fuese el idioma empleado. Tiraron de las riendas instintivamente, y en el mismo momento Lord Godalming y Jonathan se precipitaron por un lado y el Dr. Seward y el señor Morris por el otro. El jefe de los gitanos, un mocetón espléndido que cabalgaba su caballo como un centauro, les indicó con la mano que retrocedieran, y ordenó a sus compañeros con voz encolerizada que siguieran avanzando. Los gitanos fustigaron los caballos, que saltaron hacia adelante. Pero los 4 hombres levantaron sus rifles Winchester, y les ordenaron que se detuviesen de una forma inconfundible. Al mismo tiempo, el profesor y yo abandonamos la roca y les apuntamos con nuestras armas. Al verse rodeados, los gitanos tiraron de las riendas y retrocedieron. El jefe se volvió hacia ellos y les dijo unas palabras, en contestación a las cuales todos los hombres sacaron cuantas armas portaban, pistola o cuchillo, dispuestos al ataque. Todo se desarrolló en pocos instantes. Con un rápido movimiento de las riendas, el jefe lanzó su caballo a la cabeza del grupo, y señalando primero al sol, casi oculto tras las crestas de las montañas, y a continuación al castillo, dijo algo que no entendí. Por toda respuesta, los hombres de nuestro grupo echaron pie a tierra y se precipitaron hacia el carro. Yo debería haber experimentado un miedo terrible al ver a Jonathan en peligro, pero sin duda el ardor de la batalla me embargaba con igual fuerza que a los demás. No sentí miedo, sino un deseo incontenible y apasionado de entrar en acción. Al ver los rápidos movimientos de nuestro grupo, el jefe de los cíngaros dio una orden. Al instante, sus hombres se agruparon en torno al carro, desordenadamente, empujándose unos a otros en sus ansias de obedecer. En medio de aquel fragor, observé que a un lado del anillo de hombres Jonathan se abría paso hacia el carro, en tanto que Kinsey lo hacía por el otro.
Era evidente que estaban empeñados en llevar a cabo su propósito antes de que se pusiera el sol. Nada parecía poder detenerlos, ni tan siquiera entorpecerlos. No eran conscientes ni de las armas que les apuntaban ni de los cuchillos refulgentes de los gitanos. El ímpetu de Jonathan y su resolución manifiesta parecieron intimidar a los que le hacían frente. Se retiraron instintivamente y le abrieron paso. Al momento saltó al carro, y con un vigor increíble levantó la gran caja y la lanzó al suelo por encima de la rueda. Entretanto, el señor Morris había tenido que emplear toda su fuerza para romper el anillo de cíngaros por el lado en que se encontraba. Durante todo el tiempo que estuve observando a Jonathan, con la respiración contenida, vi al señor Morris con el rabillo del ojo abriéndose camino desesperadamente, y el destello de los cuchillos de los gitanos y los golpes que le asestaban. Él los paraba con su gran machete, y al principio pensé que también él había llegado al carro sano y salvo. Pero al saltar junto a Jonathan, que ya había abandonado el carro, vi que se sujetaba a un costado y que la sangre le escurría entre los dedos. Pero no se detuvo, ignorando aquel percance, pues mientras Jonathan atacaba con desesperado ímpetu un extremo del cajón, intentando arrancar la tapa con su gran cuchillo kukri, Kinsey arremetía frenéticamente contra el otro con su machete. La tapa empezó a ceder gracias a los esfuerzos de los dos hombres, saltaron los clavos con un ruido rechinante y la tapa del cajón se rompió. Los gitanos, al verse rodeados de Winchesters y a merced del Lord Godalming y del Dr. Seward, se rindieron sin ofrecer resistencia. Las crestas de las montañas casi ocultaban el sol, y las sombras alargadas de todo el grupo caían sobre la nieve. Vi al conde tendido en la caja, rellena de arena, una parte de la cual se había esparcido sobre su cuerpo con la brusca caída. Estaba mortalmente pálido, como una figura de cera, y los ojos rojos refulgían con la horrible mirada vengativa que yo también conocía. Los ojos del conde vieron el sol que se ocultaba, y la mirada de odio se tornó en mirada de triunfo. Pero en ese mismo instante, el gran cuchillo de Jonathan centelleó al hender el aire. Grité al verle cortar el cuello, en tanto que el machete del señor Morris se clavaba en el corazón. Fue como un milagro. Ante nuestros mismísimos ojos, y casi en un santiamén, el cuerpo se redujo a polvo y desapareció de la vista. Me alegrará mientras viva el hecho de que en el momento de la disolución final hubiera en el rostro del conde una expresión tal de paz como nunca habría imaginado en semejante ser. El castillo de Drácula se recortaba contra el cielo rojo, y la luz del crepúsculo destacaba cada piedra de sus rotas almenas. Los gitanos, al ver que éramos en cierta medida la causa de la extraordinaria desaparición del difunto, dieron media vuelta sin pronunciar palabra y huyeron como si de ello dependieran sus vidas. Los que no iban montados subieron al carro y gritaron a los demás que no los abandonasen. Los lobos, que se habían retirado a una distancia prudencial, siguieron sus pasos y nos dejaron solos. El señor Morris, que había caído al suelo, se apoyaba en el codo sujetándose el costado. Aún seguía manando sangre de la herida. Me precipité hacia él, porque el círculo sagrado ya no me impedía salir, y otro tanto hicieron los médicos. Jonathan se arrodilló detrás de él y el herido apoyó la cabeza en su hombro. Con un débil esfuerzo, exhaló un suspiro y me tomó la mano con la que no estaba ensangrentada. Debió de ver en mi cara la angustia que me atenazaba, porque me sonrió y dijo: «Me siento muy feliz de haber sido útil». «¡Oh, Dios mío!», gritó repentinamente, luchando por incorporarse y señalándome. «Merece la pena morir por esto. Miren, miren». El sol se encontraba justo encima de la cresta de la montaña, y los rayos rojos caían sobre mi rostro, bañándolo en una luz rosada. Los hombres cayeron a una de rodillas, y de sus gargantas salió un amén profundo y grave, mientras sus ojos seguían la dirección que indicaba la mano del hombre moribundo, cuyas últimas palabras fueron: «Loado sea Dios porque todo esto no haya sido en vano». Vean. Ni la misma nieve es más pura que su frente. La maldición ha desaparecido.
y con una sonrisa y en silencio, murió como un perfecto caballero, dejándonos sumidos en hondo dolor.